Bueno, pues con el foco puesto en Estados Unidos y en estos problemas internos para Trump, me gustaría preguntaros también por la situación en Oriente Medio con estas amenazas que siguen cerniéndose en torno a Irán, sobre todo con el US Abraham Lincoln, que al parecer ya está desplegado en Oriente Medio, y con un Trump que hoy ha vuelto a insistir en que hay una armada más grande que la que hubo en Venezuela y que está apuntando directamente a Irán, pero también, Fernando, está apuntando a Jamenei. Te quiero preguntar por esto. ¿Trump puede Bueno, puede de alguna forma extrapolar lo que hizo en Venezuela a Irán? no son cosas, son ámbitos distintos, países distintos, culturas distintas, ¿no? Pero además, geográficamente, Venezuela está al lado de Estados Unidos y Irán está muy lejos, ¿no? Es decir, a ver, lo que sí hay que decir es que, pero vamos, Trump tiene ese punto impredecible y, como tú me señalabas, hay tortas dentro de la administración de Trump entre unos y otros por ver qué se hace con el tema de Irán. Porque yo creo que no tienen un plan claro. Quiero decir que no tienen un plan decidido, bien estructurado para provocar un cambio de régimen o algo parecido. Porque tienen un problema. Primero dices, es que si quieres cambiar un régimen, un gobierno, como queramos decir, tienes que tener una alternativa. Es decir, tienes que tener un recambio favorable a tus intereses. El problema es que allí no lo tiene. Lo del Shah de Persia es de risa, vamos. Tengo yo más popularidad en Irán que él y no tengo ninguna, o sea que imagínate. Pero, pero bueno, este hombre ya no... A ver, no va a ningún lado. Luego, claro, dices... como no tienes recambio, tienes dos alternativas, básicamente. Una, caotizar el país, o sea, pueden llegar a bombardeos y tal. Esto suponiendo, o sea, haciendo ahora mismo, digamos, quitando todas las repercusiones regionales que tendría y tal. Pero bueno, centrándome solo ahí, bueno, puedes liarte a bombardear el país y caotizarlo. A la Libia, un poco la Siria y tal, y que aquello, aprovechando las diferencias étnicas que hay en Irán, entre minorías y tal, lo fragmentes y aquello sea, pues eso, un sitio de señores de la guerra, con pues eso, los azeríes, que además hay más azeríes en Irán que en el propio Azerbaiyán, los kurdos, los árabes, los beluches, pero claro, eso crearía unos problemas tremebundos. ¿Por qué? Porque dices, bueno, es que los kurdos, pues hombre, no le va a hacer ninguna gracia a Turquía que los kurdos de Irán, en el caso de que cayera el régimen de los ayatolás, tuvieran una especie de pseudo-independencia por ahí, por razones obvias. O igual le pasa a Pakistán con los beluches, es decir, donde tienen un movimiento independentista también en Pakistán, con atentados terroristas todas las semanas prácticamente. Con lo cual eso haría estallar la región. Por eso estamos viendo que Pakistán, Turquía, Arabia Saudí, Qatar, se están dirigiendo a Estados Unidos diciéndole, no, mire usted, no me monte este lío porque tendría muchos problemas de todo tipo. Esa es una opción. La otra es, hago un ataque de estos de decapitación, como bien te señalabas, me cargo, por ejemplo, el líder de la revolución, Ali Khamenei, a unos cuantos jefes de las Fuerzas Armadas, de la Guardia de la Revolución, al presidente también, bueno, a quien quieran. Vale, se cargan unos cuantos de estos. ¿Y qué? Quiero decir, si alguien piensa que el hacer esto va a provocar que los que queden, es decir, los que queden al mando, que también son parte del régimen, digamos, queden al mando, van un sector más pro-occidental, que lo hay, dentro de los propios gobernantes iraníes, va a tener una postura más blanda, pues no lo veo por ningún lado. Porque es que están atacando al centro neurálgico de lo que sería la estructura de poder en Irán, con lo cual van a responder y van a responder de una forma durísima, hasta tal punto que los mismos israelíes, aunque tengan que sacar pecho, pero no lo tienen claro, es decir, porque las bombas no le van a caer a Estados Unidos, le van a caer a Israel, quiero decir, esto está claro, y no olvidemos que la guerra de los 12 días, al cuarto día Israel estaba pidiendo a Estados Unidos que interviniera como fuera para parar la guerra sin que se notara mucho, porque estaban siendo machacados. Y es que Israel tiene un problema de base, que es un país muy pequeño, para que la gente se haga una idea, siempre lo digo, Israel es más o menos un poquito más pequeño que la Comunidad Autónoma Valenciana. Bueno, pues encima quítale más o menos la mitad, que es el desierto del Negev, donde solo hay 4 bases militares y la central nuclear de Dimona. Allí no hay población apenas. Pues claro, está todo concentrado en lo que va desde el norte de Gaza
hasta más o menos Haifa. Es que eso es indefendible. Ni cúpula de acero, que se ha demostrado que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque por saturación, igual que la onda de David, los Arrow, ahora los Patriot, los Tajat, estos impronunciables. Bueno, pues se ha demostrado que por saturación, con drones y misiles muy baratos, los superas y luego mandan los que son ya de más entidad, los que son más dañinos, más capaces de destruir a los sistemas de defensa antiaéreo, y ya está. Quiero decir, y ya lo vimos, es decir, la destrucción que tuvo Israel fue tremenda en una guerra de 12 días. De hecho, si hubiera durado un mes, Israel hubiera sido arrasado. Es decir, el problema que esto implica, ¿no?, de que Israel pueda tirar de armas nucleares, y ahí entramos en otra cuestión. Aunque también los iraníes tienen un arma nuclear permanente fija en Israel, que se llama Dimona. Es decir, es verdad que es una solución de último momento porque afectaría tanto a israelíes como a palestinos. Pero teniendo en cuenta lo pequeño que es el Estado, se acaba Israel. Si Dimona empieza a esparcir radioactividad, se acaba Israel. Con lo cual, pues, yo creo que Estados Unidos ahora, y todo apunta que están preparando algo, pues tiene muchos problemas. Es decir, porque no tiene una opción clara con el tema de Irán. Y luego, además, otra cosa que se ve, dices, vamos a ver, y esto viene de lejos, es decir, ahora mismo está un portaaviones, el Abraham Lincoln, que parece ser ya está posicionado en el Índico, cerca del Golfo de Omán o por ahí, para hacer las operaciones que haga falta. Pero ya sabemos de antemano, y lo pasó en la guerra de los 12 días, que al menos se necesitan 2 portaaviones, por poner un ejemplo, para poder tener una capacidad de ataque suficientemente grande por parte de Estados Unidos. No solo, hacen falta más cosas. De hecho, yo siempre lo recuerdo, pero es que es así. La guerra más exitosa en Oriente Medio que ha tenido Estados Unidos, que fue la guerra de 1991, a veces se llama la primera guerra de Golfo y tal, la primera contra Irak, para recuperar Kuwait, con un objetivo muy claro, y fijaros la diferencia, un objetivo muy claro y asequible: echar a los iraquíes de Kuwait, un país pequeñito que era algo, digamos, que podía hacer perfectamente Estados Unidos, como así demostró. No se quería ocupar Irak. De hecho, podían haber acabado con Saddam Hussein y no lo hicieron. Porque les convenía más un Saddam Hussein debilitado, pero allí, en el poder, que otra cosa. En donde movilizaron más de 500.000 de tropas. Es decir, solo se ha movilizado más gente en la guerra de Vietnam, en el momento álgido, donde además hizo una coalición de países árabes en la que estaban gente como Hafez el-Assad, es decir, el padre de Bashar el-Assad, que mandaron 20.000 hombres con tanques allí, es decir, y donde a cambio se le prometió que se les dejaba las manos libres en el Líbano. Es decir, toda una serie de acuerdos para hacer una operación donde el objetivo estaba claro, donde se desplegaba una fuerza acorde a las necesidades o incluso superior a esas necesidades, y ahora me viene Trump a contar que van a hacer no se sabe qué, otro paripé, como hicieron en los bombardeos estos para acabar con el programa nuclear civil iraní, que todo el mundo sabe que es un paripé, porque es que no acabaron con él. Es decir, y que a cambio, para quedar todos bien y salir de la guerra de los 12 días, dejaron a los iraníes que bombardearan la base militar norteamericana de Al-Ubaid, donde no había nadie, se habían ido todos. Bueno, pues es que no hay, o hace otro paripé de estos, es decir, semipactado, o no tienen alternativas. Si es que no tienen la capacidad para hacer una guerra prolongada. O sea, esto no se trata de hacer un ataque de decapitación y a ver qué pasa. Sería atacar y atacar y atacar. No tienen ni la capacidad militar en cuanto a concentración de armamento y de capacidades militares en general en la región, ni tendrían tampoco la munición necesaria, tal cual, la munición necesaria para hacer una guerra prolongada. Es decir, yo es que no lo veo por ningún lado, pero ¿que van a hacer algo? Pues lo más probable. Yo no creo que hasta la semana que viene, porque todavía no veo suficiente concentración de armamento y de capacidades militares. Pero sí, todo apunta que sí, porque no olvidemos una cosa, y con esto ya acabo que me enrollo. En última instancia, todos estos conflictos tienen un destino final común, aunque sea secundario y cada uno tenga sus características propias y sus intereses propios, ¿no? Y es debilitar a China. Si yo me cargo a Irán, le estoy haciendo un destrozo a los chinos de mucho cuidado, porque no olvidemos que ellos
necesitan a Irán para muchas cosas, y otras cosas para el suministro de petróleo, que prácticamente todo el petróleo iraní se lo venden a los chinos. Que tienen un acuerdo a 25 años con Irán estratégico en el que los chinos se han comprometido a invertir 400.000 millones de dólares. Es decir, es clave, tanto para Rusia como para China. Irán es clave de un triángulo que tenemos arriba: Rusia, China, Irán, que domina Asia. Entonces, claro, tendrían además el apoyo, ya lo tienen, de hecho, están mandando armamento y tal, tanto los rusos como los chinos a Irán. Y bueno, yo es que ahí no le veo salida y no veo cómo pueden tumbar un país que además cuando se le ataca, la oposición interna de allí suele cerrar filas, mayoritariamente, porque dice: una cosa es que yo esté en contra de los ayatolás, y otra diferente es que me cambien por la fuerza desde el exterior, encima los israelíes y los norteamericanos, el sistema de gobierno. No, esto es una cosa nuestra, es decir, no de que me lo impongan desde el exterior. Entonces, con lo cual se tira de nacionalismo y se cierran filas. Yo no veo las alternativas del Pentágono ni de Trump. Por eso creo que hay tanto debate, porque no tienen nada claro. Pero bueno, pero van a hacer algo. Ya te digo que sí. Y además con cierta rapidez, porque hay que hacerlo antes de las elecciones de medio término, bastante antes de que empiece la campaña. O sea, que esto antes del verano tiene que estar solucionado, entre comillas, en términos de cómo lo miran los norteamericanos. Bueno, pues parece evidente, parece claro que Estados Unidos va a hacer algo, sobre todo con esta armada, estos aviones de guerra que, bueno, también están acercándose a Oriente Medio. Luis, te quiero preguntar a ti también por ello. ¿Hasta dónde crees que va a llegar la acción de Trump y, sobre todo, hasta qué punto puede estar en peligro Ali Khamenei? Bueno, yo creo que aquí en el caso es un poco complicado, ¿no? Porque estamos hablando de un Estado que ha intentado mantener esa producción o conseguir el armamento nuclear, y habrá que ver si ha sido capaz de desarrollar algún avance en este sentido, por mucho que aparentemente no sea así, ¿no? Y como decían mis compañeros, esto acaba sumiendo a la región todavía más en un torbellino que ya se ve inmersa de por sí. No solo tenemos el caso de Israel y Palestina, con esas relaciones clásicas, desgraciadamente, de conflicto, también la situación que se está produciendo en Siria, ese nuevo reordenamiento en el que Rusia pues, no salió tan bien parada. Bashar al-Assad es historia. Y meter ahora otra vez un tercer elemento, aparte de los que pueda haber en el Golfo Pérsico, con los hutíes, al final es seguir añadiendo más leña al fuego, ¿no? Yo no sé hasta qué punto a Donald Trump le interesa seguir metiéndose en nuevos jardines. Es verdad que Donald Trump en su primer mandato llevó una tendencia contraria a la tendencia que está siguiendo en este segundo, pero digamos que en lo que debería, un poco geográficamente hablando, no lo estoy justificando, sino lo que nos parece más lógico es que si está llevando a cabo o tiene intención de consolidar esa transición en Venezuela, pues que siguiera enfocado en Venezuela, que siguiera enfocado en Cuba, por ejemplo. No estoy legitimándolo, insisto, estoy simplemente porque, bueno, pues podemos interpretar que es su área de influencia, por decirlo de manera clásica, porque son las regiones que más le desestabilizan, sobre todo con esas redes de narcotráfico, de redes de trata de personas, etcétera, que acaban impactando en el sur del país, los migrantes, etcétera. Pero querer ahora seguir ejerciendo ese rol de policía del mundo, moviendo sus intereses, cuando evidentemente no es el único, ya no es un tú a tú entre Rusia y Estados Unidos, hay más elementos externos. Hemos hablado de China, de la relación que tiene con Irán, pero tampoco tenemos que perder de vista a la India, que es un país que bueno, promueve un pacifismo filosófico enraizado en la cosmovisión hindú, pero evidentemente es un país con una capacidad creciente, una potencia, si no la primera potencia demográfica ya, que eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Es un país que tiene también una capacidad nuclear muy relevante, tensiones críticas en algún punto. Hemos llegado también a la posible amenaza de una guerra con Pakistán, es decir, son elementos de una región ya de por sí convulsa, y entre medias, para más INRI, tenemos a Afganistán tampoco muy lejos de allí, ¿no? Entonces,
Yo creo que a Donald Trump no se le ha perdido nada, puede llevar a cabo otro tipo de acciones. Es verdad que sí se le ha perdido algo porque Israel es un socio preferencial, por no decir el socio con mayúsculas, poniendo un poco en minúsculas Arabia Saudí, que sería su otro gran aliado en la región. Pero yo creo que Donald Trump debería enfocarse más en aquellos frentes que tiene a día de hoy abiertos. Cuando hablamos del caso o del conflicto de Israel, en las posibles repercusiones con Irán, pues es que al final uno es capaz de llevar a cabo un número limitado de acciones militares, de acciones políticas o de cualquier otra índole, pero más allá de eso, pues es complicado, ¿no? Y si Donald Trump quiere mantener esa... Al final hemos estado también hablando de las midterm, que en menos de 2 años van a ser una realidad, y yo pues coincido con mis compañeros, esto no es el partido que se empieza a disputar en noviembre, es que el partido se ha empezado incluso a disputar ya en algún sentido, precisamente porque los procesos de nominación dentro de los partidos no son como en Europa o como en España, en el que llegan el partido A, el partido B, me da lo mismo porque todos funcionan en el sistema continental de la misma manera, por lo menos en España elaboran una lista y, bueno, por obra y gracia del líder, un nombre aparece en esa papeleta electoral. En Estados Unidos no, en Estados Unidos, sobre todo en la Cámara de Representantes, los candidatos, aquellos que quieren luchar o pugnar por un escaño en la Cámara, empiezan la campaña casi un año vista. Siempre se ha dicho que el mandato es muy breve, durante el primer año están consolidando su llegada y a partir del segundo año o el segundo ya, la segunda mitad de esa legislatura tan breve, están buscando la reelección en caso de que quieran hacerlo. Quizá Nancy Pelosi está mucho más tranquila este año, ¿no? Pero eso es una particularidad del sistema estadounidense que hace que precisamente pues, estas dinámicas electorales y de competencia partidista sean mucho más intensas, mucho más dilatadas en el tiempo, y esto en la Casa Blanca los estrategas también lo saben. Yo creo que desde mi humilde punto de vista deberían focalizarse en aquello que sí que les puede dar réditos, porque evidentemente todos, no vamos a generalizar, pero hay una gran parte de la masa de votantes latinos que apoyan al Partido Republicano, sino que que se lo digan a Marco Rubio en Florida o a cómo este estado ha basculado de los demócratas y ya pues casi hemos olvidado que Obama ganó Florida en las presidenciales y han ido apoyando cada vez con un mayor margen, con una mayor distancia electoral al Partido Republicano, y ahí es donde Donald Trump, precisamente en esos estados que podrían bascular o que podrían suponer una pérdida de ciertos diputados clave para mantener la mayoría, pues podría venderlo como un éxito diplomático, también como esa consolidación de la democracia que en Estados Unidos se lleva tan a gala, a pesar de que luego, como he dicho antes y hemos apuntado en alguna otra ocasión, pues tiene sus dificultades en algunos momentos, pero ahí es donde Donald Trump tiene un nicho electoral muy importante con el juicio a Maduro. Sobre todo sería muy simbólico que también Cuba cambiara de paradigma, porque claro, después de más de 50 años manteniendo esa línea, que ahora llegara alguien que se llama Donald Trump, que por cuestiones de la historia está en la Casa Blanca, y convirtiera a Cuba en aquello que sus predecesores no han conseguido convertirla, bueno, pues sería un éxito muy rotundo en política exterior, pero que redundaría evidentemente en una imagen interna. Y mientras intente contener los datos económicos, pues aparentemente todo podría irle bien, o por lo menos no tan mal como los demócratas desearían. Bueno, pues mientras Donald Trump amenaza, hoy se hablaba de pruebas de misiles en Irán. Hemos visto a Turquía también, que ya se prepara para lo peor. Dicen, bueno, pues que están sobre todo fortaleciendo su frontera. Carlos, te quiero preguntar por esto. ¿Cómo crees que respondería Irán en caso de un ataque de Estados Unidos que parece cada vez más posible? Es evidente que Irán está condenado a ser atacado por Israel y Estados Unidos. La pregunta es cuándo, lógicamente. Ahí no sé si los científicos que saben el fin del mundo nos pudieran dar alguna pista al respecto. Pero la pregunta de si va a atacar a Estados Unidos lo ha hecho desde el comienzo de la Revolución Islámica, desde el principio del 79. Le aplicaron sanciones, le crearon la guerra con Irak, volvieron a hacer más sanciones, han utilizado fuerzas terroristas en su favor Israel y Estados Unidos para hacer asesinatos selectivos. Se ha utilizado todos los métodos posibles para terminar con la República Islámica. Yo he visto aquí, en estas últimas semanas, desde junio, he visto un cambio de junio aquí de
paradigma, que ahora se dice mucho, de metodología para terminar con la revolución islámica. Si antes se intentaba un ataque para que hubiera levantamientos dentro, ahora lo que se ha intentado producir son unos levantamientos ficticios, artificiales, pensados desde el exterior para justificar un ataque. Le salió mal lo uno y le está saliendo mal lo otro. Ahora me pregunto yo muchas veces, ¿qué pueden justificar? Indudablemente se está justificando desde el punto de vista que yo ya he llegado a leer que hay 40.000 muertos después de las protestas, unas cifras enteramente delirantes, producto de analistas pagados después de la ingesta indiscriminada de carajillos, porque si no, no se puede explicar es la cuantía de esas víctimas. Es enteramente irrisorio. Se han publicado ya cifras al respecto, pero no quiero entrar en eso. Israel lleva desde los años 90 diciendo que sí, pues, que Israel puede desarrollar el arma nuclear. Luis ha hablado de eso, lo ha dejado entrever. Irán no puede desarrollar el arma nuclear. Yo no sé a ver si se enteran ya la gente que no pueden desarrollarlo, no por insuficiencia tecnológica, que van sobrados de calle, han desarrollado una tecnología propia en satélites, misiles, por supuesto, sino porque hay una fatua de Jamenei, precisamente, en donde prohíbe el uso de tecnología nuclear, de material nuclear, para fines bélicos, no así para fines civiles, que es todo lo que está desarrollando Irán en su plan nuclear. Teniendo esto en cuenta, no hay ninguna justificación más allá de esgrimir los señuelos fantasmagóricos de siempre de los derechos humanos, la democracia, los derechos de las mujeres, todo este tipo de cosas que no se utilizan para Arabia Saudí ni para ningún socio de Occidente. Pero sea como fuere, nos encontramos con que Estados Unidos está movilizando a su armada para acercarse a posiciones iraníes, amenaza con atacarles. ¿Qué va a hacer? Yo apuesto por algo parecido. Si Estados Unidos está condenado a su vez a defender los intereses de Israel y no poderle dejar a su suerte, sí está eligiendo, y así lo eligió en la Guerra de los 12 días, hacer un simulacro. Decir que ataca a aquellas centrifugadoras, avisando a Irán previamente. No bombardearon nada y los iraníes a su vez anunciaron que iban a bombardear una base estadounidense, les llamaron y no mataron a nadie. Yo creo que se va a quedar todo esto en ese punto. Yo creo que va a ser una repetición de aquello y ojalá sea así porque nadie deseemos la guerra, supongo, aunque hay tuiteros que están animando a que haya guerra. Aquí hay de fondo primero la realidad. Irán tiene un potencial militar extraordinario, más allá de su orografía, más allá de su superficie, que es más de 3 veces España, de su población, de un sentimiento nacional que hace que gente que sea antirrevolución islámica no vaya a aceptar bajo ningún concepto la imposición y la injerencia extranjera. Pero es que además de esto, hoy me han preguntado acerca de esta cuestión también, me lo preguntaron la semana pasada y yo estoy viendo que es como una onda con sus valles y sus crestas y depende de cuándo contestemos. Yo he llegado a decir que era inminente el ataque porque así pareció y así me lo hicieron saber diplomáticos iraníes, pero hoy estamos en otra cuestión enteramente diferente. Por un lado, la concienciación por parte de Estados Unidos y de Israel también de ese material, de ese potencial militar, pero es que además ha habido unos movimientos diplomáticos importantísimos de Turquía, de Arabia Saudí, de muchos países que son socios de Occidente y que han dicho que por su espacio aéreo no van a permitir un ataque a Irán. Yo creo que todo esto y la desgana interna por parte de Estados Unidos de comenzar una guerra de esa magnitud que no sabemos cómo podría acabar, me lleva a pensar que no va a ser un ataque como a Venezuela o a este tipo de cosas que está habituado Estados Unidos. Para terminar, decir que yo no sé si se es consciente de lo que se está diciendo cuando se afirma o se sugiere que pudieran asesinar a Jamenei. Lo que representa Jamenei para el mundo chií sería como el Papa, haciendo un símil bastante patatero y de andar por casa. Sería incendiar Oriente Próximo, pero no solamente en Irán, sería en Pakistán, en las grandes minorías chiíes de Pakistán, de Afganistán, por supuesto Irak, 2/3 del país, en el Líbano. Sería un auténtico terremoto que lo pagaría indudablemente Israel. Alguna vez, y con esto termino esta intervención, que si las estructuras del Estado, afirmo rotundamente que si las estructuras del Estado de Irán se vieran en peligro, lanzarían todo lo que tienen contra Israel, asolarían Israel. Y para botón de muestra, un dato simplemente. En la Guerra de los 12 días, donde pidió el tiempo Israel para que se acabase aquello, me consta, y se ha hecho público posteriormente, que
Irán lanzó el material más moderno, era de 10-12 años. No sabemos lo que tiene Irán realmente. ¿Estamos dispuestos a comenzar eso? Yo creo que Estados Unidos no.